Escuchamos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Hacer un reconocimiento y un mensaje de gratitud al Congreso de la Nación. Acabamos de firmar la promulgación de la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas. Esto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y tuvo un trato privilegiado en ambas cámaras. Entonces quiero realmente agradecer a los senadores a través de su presidente, el senador Oscar Salomón, a la Cámara de Diputados a través de su presidente, el diputado Aliana, y también al gran trabajo que se desempeñó para poder hoy tener esta nueva herramienta para enfrentar los desafíos que tenemos hoy, que tenemos este fin de año, que vamos a tener en enero y que seguramente vamos a tener el próximo año. El espíritu de esta ley busca protegernos a nosotros con una herramienta que nos permita vivir relativamente con normalidad. Las mascarillas son unas herramientas y es una política que creemos nosotros es la más adecuada para cuidar los empleos, mantener la dinámica económica y hacer efectivos y aplicables los protocolos sanitarios que nos permitan reducir los niveles de contagio hasta, en algunos casos, según las evidencias científicas, se habla hasta un 50% de los niveles de contagio se pueden reducir con la utilización adecuada de las mascarillas, el lavado de manos y mantener el distanciamiento social. Yo le decía al señor ministro, al ministro Buteman también, al doctor Sequera, de que gracias a Dios y hasta hoy, mi caso particular es un caso que considero puede ser un ejemplo, ¿verdad? Porque yo no he parado de trabajar, he estado expuesto ante diferentes personas en todas las giras que venimos haciendo para giras de trabajo, para habilitaciones de obras, para inauguraciones, habilitaciones de unidades de salud familiar, el trabajo cotidiano que hace el presidente de la República. De hecho, gran parte de mi equipo de trabajo ya ha sido contagiado, gente de prensa que trabaja con la presidencia de la República, una parte también del regimiento escolta presidencial ya fue contagiado por el virus, gente cercana a mi familia. Sin embargo, gracias a Dios, vuelvo a repetir, hasta hoy, en mi caso particular, no me alcanzó el coronavirus. Y creo que la única diferencia que hay entre quienes ya fueron contagiados por el virus es que acá, bajo rigurosa y estricta advertencia del ministro de Salud, siempre he intentado ser riguroso en la aplicación de las medidas sanitarias. Nunca dejé de utilizar tapabocas, siempre me he lavado las manos con alcohol y he tratado de mantener el distanciamiento social, no prolongado distanciamiento con las mismas personas, a pesar de que en nuestras recorridas sí tenemos un contacto, pero no de mucho tiempo, con personas a quienes saludamos y con quienes nos encontramos en todo el interior de la República, en la capital, en el departamento central. Entonces la intención, a pesar de los cuestionamientos que pudieron haber, que tal vez sean absolutamente legítimos, lo que nosotros queremos es darle una herramienta a la sociedad, entendiendo el momento delicado que vivimos. Creemos que esta es la herramienta más adecuada, teniendo en cuenta que queremos que no afecte ninguna otra medida las actividades normales que permiten preservar el empleo y, a pesar de las medidas sanitarias, ir lentamente viviendo un proceso de recuperación económica. Esta es una medida que funciona. Tenemos ejemplos en los países de Asia, de Corea del Sur, Taiwán, Japón. Ellos no están en cuarentena. Sin embargo, vemos los ejemplos de Europa que sí volvieron a cuarentenas. Países con un sistema de salud mucho más
importantes que el nuestro. Sin embargo, reitero, como ya sabemos y ya aprendimos, no hay sistema de salud que pueda aguantar una dinámica de una velocidad diferente de la propagación del virus. Entonces, en este momento de fin de año, quiero aprovechar este encuentro para informar la promulgación. Desde hoy la ley está vigente, el uso de mascarillas es obligatorio y creemos nosotros que esta es una medida que puede servir de aliciente para poder pasar bien las fiestas, bien el tiempo de enero, este momento donde vemos que hay una fuerte propagación del virus, para cuidarles a nuestra gente mayor, para cuidarles a nuestro personal de blanco que está haciendo una tarea titánica realmente en todos los centros de salud, y un poco ser solidarios con todos ellos, con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Les insto a la ciudadanía de corazón a utilizar los tapabocas, mantener el distanciamiento social y obviamente mantener también los protocolos de lavado de manos, la utilización de alcohol. Esto funciona, reitero, y creo que es la mejor medida que podamos tomar en este tiempo donde no queremos tomar medidas de vuelta que generen un impacto a las actividades económicas, a los comercios que ya han sido muy solidarios con las medidas tomadas desde el Poder Ejecutivo, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, pero que si continuamos con una diferente velocidad, o si va aumentando la velocidad de propagación del virus, nos vamos a ver obligados a evaluar otras medidas. Entonces, de corazón, quiero pedirle a toda la población que asuma, como lo ha hecho en todo este tiempo, esta gran responsabilidad de cuidarnos entre todos. En segundo lugar, quiero también informar y agradecer primeramente a los proyectistas, a la senadora Desiree Masi, al senador Antonio Barrios, quienes ambos fueron proyectistas de la modificación de la ley de vacunas. Agradecerle también obviamente al Congreso de la Nación en general, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados por su pronto tratamiento. Hoy ya hemos firmado también la promulgación. E informarles a la ciudadanía que nosotros tenemos un equipo de trabajo que está trabajando para tener acceso a las diferentes vacunas. El equipo está conformado por el Ministerio de Salud, Cancillería, y también, como corresponde, el propio presidente de la República está haciendo gestiones con mis colegas y con otras instituciones que puedan facilitar lo antes posible el acceso a las vacunas para nuestra población. Yo no voy a dar fechas, no voy a dar cuáles están, qué calendario tenemos de entrega hasta que éstas sean confirmadas, porque no quiero generar una falsa expectativa. Lo que sí quiero decirle a toda la ciudadanía en general, que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para tener cuanto antes un cronograma de entrega seguro de esas vacunas y obviamente tener el acceso. Esta ley de las vacunas nos permite tener una herramienta también dinámica para el proceso de adquisición. Entonces reitero mi gratitud a los proyectistas y al Congreso de la Nación por el pronto tratamiento de la modificación de la ley de vacunas que, reitero, hemos firmado esta mañana con el Ministro de Salud y hoy ya está vigente. Por último, agradecer de corazón a todo el personal de Blanco. Realmente están haciendo una tarea titánica. Tengo, como seguramente muchos de ustedes, muchos relatos de experiencias vividas por compatriotas que han pasado por el difícil momento de enfrentar este virus. La calidez, el trato humano, la idoneidad y el profesionalismo que ha desarrollado, que obviamente siempre tuvo esa vocación todos los trabajadores de Blanco, pero que han desarrollado en este tiempo de crisis, realmente es admirable y es justo reconocer.
jóvenes médicos en Alto Paraná, que fueron los que primeros enfrentaron este desafío sin mucha experiencia, como nadie en el mundo. Han hecho un gran trabajo, la gente del INERAM está haciendo un trabajo titánico. Yo siento hoy, mi querido ministro de la Ciudadanía, le digo que Paraguay tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo en términos de calidad y de compromiso de los trabajadores de blanco para con esa vocación de salvar vidas que tiene el trabajador médico, el trabajador de blanco. Y hoy sé que están cansados, sé que están seguramente saturados, muchas veces todos estamos indignados porque vemos tanto esfuerzo y algunos sectores de nuestra sociedad que no asumen con la misma responsabilidad que asumen otros, principalmente los trabajadores de blanco. Y hoy, en este tiempo que llega a fin de año, que muchos van a pasar seguramente Navidad y Año Nuevo en los hospitales, cuidándole a nuestra gente, espero que también ese esfuerzo y ese reconocimiento se convierta en responsabilidad y en compromiso. En las actividades sociales, que es donde más riesgo asumimos para que haya la propagación de virus, en los eventos que generan relajo por parte de la ciudadanía, de repente vemos caras familiares de nuestros amigos que parecen que no hay riesgo porque son amigos. Hay riesgo, este virus sigue siendo muy contagioso, sigue matando mucha gente y sigue siendo un peligro para nuestro sistema de salud. Entonces hoy queríamos informarle de la promulgación de estas dos leyes. Reitero mi gratitud de corazón como paraguayo, como presidente, a todos los trabajadores de blanco. Reitero, tenemos que estar absolutamente orgullosos de ese recurso tan valioso que es todos nuestros trabajadores que hoy están salvando vidas diariamente y que han demostrado en un momento difícil ese gran gesto humanitario y esa calidez que tiene nuestra gente, la solidaridad de nuestra gente. Con eso yo quiero dejar al ministro de Salud para que pueda contestar alguna otra pregunta. Sí les pido, si me permiten, enfocarnos en enviar este mensaje. Mascarillas de uso obligatorio. Creo que es lo menos invasivo que podemos hacer en este momento para cuidarle a nuestra gente. Funciona, hay ejemplos en el mundo y nuestra propia experiencia que funciona si mantenemos la disciplina del respeto a los protocolos sanitarios. Y concentrémonos, les pido a ustedes, a través de ustedes, a los formadores de opinión, a los trabajadores de prensa, que nos ayuden a generar la conciencia suficiente como ya lo han hecho en todo este tiempo y realmente fueron compañeros de trabajo en este tiempo tan difícil que vivimos todos, seguir haciendo este esfuerzo y seguir comunicando la vigencia de esta ley, que reitero, nuestra única intención es fortalecer la concienciación y dotarle de una herramienta a nuestra sociedad en general para que pueda vivir lo más normalmente que se puede vivir en este momento, que requieren de tomar medidas extraordinarias. Entonces, muchas gracias por su atención y le dejo acá a cargo del ministro de Salud por si tienen alguna consulta. También está el ministro Uteman, el doctor Sequera, para poder evacuar algún tipo de preguntas, de consultas que tengan ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal, ministro? No sé si va a hacer una declaración antes o pregunta nada más. Adelante, por favor. Yo creo que el señor presidente ya estuvo desarrollando todos los puntos más importantes, así que estamos a disposición para evacuar cualquier. Primero, ministro, reiterar las modificaciones que se aplican en esta nueva ley promulgada el día de hoy respecto al uso de mascarillas, y en segundo lugar lo que tiene que ver con las vacunas. ¿Hay alguna vacuna en específico que está siendo mirada con mayor intensidad, por decirlo de alguna manera, por el gobierno? Y también lo que tiene que ver con la nueva cepa, se plantean cierres de fronteras de nuevo, etcétera. Sí, voy a empezar por la segunda pregunta, Mauricio, por los efectos de darles también al doctor Sequera y al ministro Guzmán la oportunidad de desarrollar un poco, porque ellos fueron instrumentales en la elaboración de esta iniciativa del Ejecutivo.
A grandes rasgos puedo decir el tema de vacunas que están contempladas también algunas otras acciones y también lo que tiene que ver con las responsabilidades personales. En la anterior ley estaban un poco orientadas más bien a las instituciones. En lo que hace a lo demás, ¿verdad? El tema de las vacunas, nosotros hay un equipo del gobierno, principalmente presidido por el propio presidente, acompañamos salud y sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestras conversaciones con compañías farmacéuticas que han desarrollado proyectos de vacunas. En ese sentido, hemos conversado con al menos 5 de esas compañías, 4 de lo que sería la primera ola de vacunas, todas las que ustedes conocen mayormente, las principales. Tenemos más avanzadas conversaciones con 2 de ellas y hay una que todavía es un poco preliminar su estado de desarrollo, pero que resulta muy interesante por algunos aspectos técnicos. En lo que hace a la nueva cepa o la mutación que se ha dado en el virus en el Reino Unido, es muy importante señalar aquí que todavía la evidencia científica no es contundente, se sigue analizando. Las medidas que se han tomado en el país, como en algunos otros países, son de prudencia, son por un tiempo definido a los objetos de poder ir recibiendo la información pertinente y poder tener una idea acabada de si realmente cuál es el impacto de esta mutación. Quiero recordar a la ciudadanía que tenemos al menos unas 30 mutaciones ya de este virus. Aparentemente no hay ningún impacto en la gravedad de las infecciones en términos de mayor hospitalización o de mayor letalidad de estas. Aparentemente lo que habría es un mayor riesgo de contagiosidad, pero eso también tiene que definirse. Independientemente de ello, en el Reino Unido o aquí, las medidas contra este virus son exactamente las mismas de siempre, ¿verdad? O sea, todas las que el presidente estuvo enumerando, de las cuales el uso de mascarillas es una de las principales, así como el distanciamiento físico y la higiene, son categóricas. Y me atrevería a decir que es mucho más probable que las causas habituales de la propagación del virus, que tienen que ver muchas veces con algún nivel de no acatamiento de las medidas de protección que conocemos, así como decía hoy el señor presidente también, a este virus le encanta a la gente que lo subestima, le encanta a la gente que tiene la ingenuidad de creer que porque tiene un rostro familiar enfrente no lo va a contagiar, le encanta a la gente que cree que no va a llegar el virus a ellos. Entonces es muy importante que nosotros podamos sostener eso. Disculpen haberme extendido, le voy a pasar un poquito al ministro y al doctor Sequera para dar un detalle sobre el tema de la ley. Sí, muy buenos días. Como señaló el presidente, hoy se promulgó la ley de uso obligatorio de mascarillas, que básicamente establece el uso obligatorio para todas las personas mayores de 10 años de edad en los lugares cerrados, en todos los casos, ya sean lugares públicos o lugares privados de uso público, en los lugares abiertos donde no se pueda mantener la distancia mínima de 2 metros y donde existan riesgos de aglomeración o riesgos de contagio de la enfermedad. Nuevamente, lugares públicos y privados de uso público. Es bueno aclarar esto porque no así en los lugares privados. La ley no prevé ese supuesto. Con respecto al transporte, ya sea público o privado, también se prevé la utilización con determinadas excepciones. La ley prevé un listado de excepciones con respecto a las personas que viven en un mismo núcleo familiar, para las personas que tienen contraindicado por un médico la utilización de mascarillas, las personas con discapacidad cuya discapacidad le impida utilizar. También la ley prevé como excepción a las personas que están en su vehículo particular, ya sea individualmente o con su núcleo familiar, no es necesario que utilicen las mascarillas. Es bueno hacer esta aclaración porque es una pregunta que se reitera bastante. También está la excepción de las actividades que por cuya naturaleza son incompatibles con la utilización de mascarillas. Con respecto al régimen sancionatorio, se prevé sanciones que van desde 400.000 guaraníes hasta 1.600.000 a los particulares que transgredan las disposiciones de esta ley, es decir, que no utilicen las mascarillas. Con respecto a los propietarios de las líneas de transporte público
en cuyas unidades no hayan personas que no utilicen las mascarillas, las sanciones van desde 400.000 guaraníes hasta 16 millones. También se prevé las sanciones para los particulares, para los propietarios de línea de transporte público y para los agentes responsables de los locales. Es decir, en los locales en donde existan personas que no cumplan con esta obligación, se prevé una sanción parcial de 10 días, un cierre temporal de 10 días del local y en caso de reincidencia un cierre permanente. Básicamente esto es lo que prevé la ley y si tienen otras consultas quedo a disposición. Yo tengo una pregunta, pero para el ministro, respecto a los vuelos. Ya que esta nueva cepa se está extendiendo por Europa, ¿creen que en los próximos días se va a prohibir la entrada a viajeros de otras partes de Europa? Yo creo que hay que seguir analizando esto y también, como decía al comienzo, hay que seguir analizando incluso lo que está ocurriendo en el Reino Unido, porque no es descartable la posibilidad de que las primeras impresiones que se han generado finalmente no sean ratificadas por la evidencia científica mejor analizada. Así que esas posibilidades están abiertas, ambas, así como abrir de nuevo también la posibilidad de cerrar también a otros países. Naturalmente, nuestra posición es la de hacer las menores restricciones posibles dentro de lo seguro para el país. Ministro, aprovechando también su presencia, retroceder un poco al viernes pasado, donde se dieron las medidas restrictivas y luego se retrocedió específicamente en una. ¿Cambió la planificación del ministerio, de los diferentes hospitales, del personal de Blanco en general, para encarar la parte posterior a la fiesta de fin de año? Porque justamente la medida más significativa ya no queda vigente. Sí, en primer lugar, es así mismo. Nosotros tenemos unas recomendaciones que consideramos moderadas que apuntaban, en primer lugar, a disminuir el desplazamiento de las personas, ¿verdad? Eso queda como una recomendación. Creo que el término que usted fue enfática, yo diría casi en términos de realmente transmitir la preocupación enorme que tenemos, porque como todos saben habitualmente, el mal comportamiento se refleja un par de semanas después, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de salud está, como decía el señor presidente, bastante exigido y pedimos a las personas realmente que lo hagan de la mejor manera posible. Típicamente el Ministerio de Salud eleva unas recomendaciones. Esas recomendaciones son ratificadas después en un decreto o son modificadas. Hemos tenido conversaciones a lo largo de la semana con colegas de otras carteras para poder hacer medidas que sean lo más moderadas posibles, lo más específicas posibles, incluso solemos denominarlas quirúrgicas, para tratar de afectar a la menor cantidad posible de gente, ¿verdad? En el proceso de evaluarlas se hacen se pasa por distintos sedazos y finalmente hay una elevación, hay una recomendación que se eleva, ¿verdad? Finalmente esto, por unas cuestiones operativas, como hemos hablado con el Ministerio del Interior, y para evitar confusiones, también fueron modificadas a último momento. Pero esa es siempre nuestra perspectiva y aprovechamos tu pregunta para instar a la gente realmente a desplazarse lo menos posible, particularmente a la gente de Central y de Asunción, que es donde tenemos el epicentro de la epidemia, y queremos evitar que esto se traslade al resto de la República. Igualmente, ministro, siguiendo con esa misma línea, ¿se espera un aumento o que se mantenga este índice de contagio y de fallecimiento, que ya está bastante alto, incluso después de la fiesta de fin de año, siempre puntualizando el tema de los viajes? Bueno, nosotros creemos que el mes de enero va a ser un mes complicado, va a ser un mes de turbulencia, seguramente vamos a tener mucho. Si bien es cierto que un criterio importante es el desplazamiento de gente, yo diría que es todavía más importante lo que ocurra en Asunción y Central en términos de las transgresiones que se hacen a las medidas de protección. Estamos hablando del uso de mascarilla, que es lo más pertinente con nuestro anuncio hoy, pero también tenemos información o tenemos denuncias de repente de fiestas clandestinas, de sectores que no están teniendo en cuenta las disposiciones de horarios, las disposiciones de recomendaciones de los protocolos. Yo creo que ahí hay incluso más riesgo que en el proceso de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siempre tratando de apoyar desde una visión más amplia de la salud pública, no solamente de los criterios
eminentemente sanitario, sino también de lo que tiene que ver con los esfuerzos de colaborar en la reactivación económica, porque, como decimos siempre desde la cartera sanitaria, esta dicotomía entre salud o economía es muy artificial, porque los problemas de la economía se traducen rápidamente en problemas de salud. Ministro, sobre las vacunas, le traslado una pregunta ciudadana. Sí, cómo no. ¿Por qué Paraguay todavía no puede tener las vacunas? ¿Qué es lo que se está trabando? Porque dinero tenemos, ya es reconocido. ¿Por qué todavía no podemos tener? Los países de la región ya están teniendo la vacuna. Sí, hay varias razones que tienen que ver con ello. El problema, uno de los problemas es la escala, ¿verdad? O sea, la escala de la compra, digamos. Entonces, aquellos países que tienen más habitantes tienen ciertas ventajas en términos de eso. Lo segundo es que varios de estos países han hecho una inversión a riesgo. Eso significa que pusieron un compromiso de dinero o incluso lo adelantaron a riesgo de que si ese proyecto de vacuna caía, perdían el dinero, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Salud no podía hacer eso. Y recuerden que si miramos la línea de tiempo, no hace mucho que sabemos a través de reportes periodísticos de que estas vacunas son positivas, y hace muy poco tenemos incluso los registros sanitarios de emergencia para estas vacunas. El otro aspecto es también que varios de estos países han sido parte de ensayos clínicos multicéntricos, es decir, que se han dado en varios países. Nuestro país no pudo serlo porque nuestro país tenía muy pocos casos, entonces no calificaba. Y otra razón adicional es que algunos de los países que han anunciado esto son países que normalmente son productores de vacunas. Entonces, en ese caso, se da a través de la transferencia del conocimiento de las empresas productoras, pueden tener unos acuerdos que de alguna manera son más ventajosos, o incluso son parte del compromiso, no solo del beneficio de tener las vacunas, pero también del riesgo de lo que implica el desarrollo. Entonces, eso explica más o menos eso, y también nos pone en la misma posición que algunos países de la región, ¿verdad? Que están en la misma situación. Independientemente de eso, nosotros ya veníamos conversando con estas compañías farmacéuticas, lo seguimos haciendo, queremos ser responsables de anunciar alguna información pertinente cuando eso esté definido. Y agradecemos en ese contexto también lo que mencionaba el presidente, esta modificación de la ley de la vacuna que nos permite ya tener el respaldo jurídico como para poder hacer compras incluso por fuera del mecanismo COVAX. Ministro, ya que mencionaba sobre la ley de vacunas, ¿sí podría explicar un poco mejor cuáles son los beneficios de tener esta ley ya promulgada? Sí, en términos sencillos, y hay un punto concreto, la ley que rige la compra de vacunas en el país hace obligatoria la compra por vía del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, lo cual en términos generales es muy bueno, porque el fondo rotatorio permite comprar a escala para todos los países de las Américas, tiene una enorme experiencia jurídica, logística en general, y asegura, digamos, la calidad de estas vacunas también. Pero en este contexto extraordinario que estábamos recibiendo, dificultaba de alguna manera, en términos normativos, la compra por fuera de esta vía a través de la Organización Panamericana de la Salud. Con la modificación que se ha hecho la ley, entonces tenemos la flexibilidad suficiente como para explorar otros mecanismos de compra. Con respecto a ciertas actividades, en este caso precisamente lo de las canchas sintéticas, el sector está reclamando que por qué no se les sanciona a los que fueron irresponsables tal vez, o los que están operando de forma ilegal, y esto se aplica también para otros gremios, y por qué no se le deja trabajar a los que son, uno, legales, y por otra parte sí respetan las medidas. Sí, yo lamento profundamente la situación que se da con el fútbol amateur, porque además tiene muchos beneficios desde el punto de vista de la salud mental y de la actividad física. Aquí lo que hay que entender es que no se trata de una priorización en términos de quién tiene que tener la posibilidad de trabajar y quién no. Lo que se está haciendo es una administración del nivel de riesgo que representa cada actividad. Entonces, cuando estamos hablando de un deporte de contacto sin mascarillas, en esta etapa donde la epidemia está realmente en un punto altísimo, quizás el más alto hasta ahora, entonces lamentablemente ese tipo de actividades tiene más riesgo que otras. Entonces por ahí va el tema, ¿verdad?
Y bueno, lamentablemente esperemos que podamos rápidamente levantar eso, pero eso va a depender mucho de los indicadores y sobre todo de cómo se den las cosas en el mes de enero. Ministro, sabemos que en estas épocas hay muchos pedidos de vacaciones, eso incluye al personal de blanco. Teniendo en cuenta el antecedente con la epidemia del dengue que se lo trajo a muchos médicos de vacaciones, ¿cómo se va a trabajar en este contexto de pandemia? Sí, vamos a tener que ser muy creativos, pero claramente, como he expresado antes, no solamente es un derecho, sino una necesidad casi en este momento. Entonces, cada uno de los directores tiene la máxima flexibilidad posible para poder llevar adelante la programación de estas vacaciones. Nosotros hemos colaborado con un cambio, con resoluciones que den mucho más flexibilidad. Normalmente el tema de las vacaciones está regido por resoluciones que marcan algunos ordenamientos, ¿verdad? En este caso hemos flexibilizado al máximo eso para que los directores puedan disponer de las vacaciones del modo más efectivo posible dentro de la problemática que a veces es particular para cada establecimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, finalizó entonces de esta manera la conferencia de prensa del presidente de la República, inicialmente, posteriormente el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y también estaban presentes el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, y también Uteman, que es el asesor jurídico de Presidencia. Pasamos un poco en limpio de lo que decía. Ya ustedes tenían la conferencia completa. Por un lado hablaba de la ley de uso obligatorio de mascarillas y algunas especificaciones. También este tema tan solicitado, hablar de las vacunas, y ya cerrábamos con un popurrí, podemos decir, de algunos temas. Esto tiene que ver con viajes al interior, vacaciones de médicos, el sistema de salud como tal, y también la clausura y apertura de ciertas actividades que se hacen de forma general y que muchos gremios estaban cuestionando que no se, por ejemplo, clausure a los locales irresponsables, solamente a ellos y no al gremio en general. Excelente, Violeta. Estaremos desglosando toda esta conferencia contigo ya en los próximos servicios informativos. 10 de la mañana, 11 de la mañana con 6 minutos, temperatura de 25 grados.